¿Qué tal, familia? Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Con calor o están frescos? Algunos están frescos. Para algunos esto está leve. Para otros sí es bastante fuerte. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar. Recordemos que estamos en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, con el título de la serie La Iglesia en el Poder del Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver los versículos 21 al 28 del capítulo 14 de Hechos. Hechos capítulo 14, versículos 21 y 28. Pero antes de iniciar, necesitamos poner, ya se ha orado varias veces en esta mañana, pero particularmente queremos poner este tiempo del mensaje en las manos del Señor y depender del Espíritu Santo para ello. Acompáñame a orar. Amado Padre, gracias. Gracias porque hemos cantado lo maravilloso que eres, porque te hemos orado, porque sabemos que tú estás aquí. Padre, gracias por ello. Y ahora, en este tiempo que vamos a escuchar de tu palabra, sensibiliza nuestros corazones para poderla escuchar, para poderla meditar y para, si necesitamos realizar algo, que lo podamos hacer, Señor. No en nuestras propias fuerzas, sino en dependencia tuya para agradarte. Padre, utilízame, Señor. Te necesito para exponer la verdad de tu palabra, que no le agregue o le quite nada, Señor. Padre, te necesitamos en esta mañana. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Acompáñame a leer el pasaje. Abre tu Biblia, capítulo 14, versículo 21 hasta el final, que es el 28. Y dice así: después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia. Después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Atalia y de allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Hasta aquí en nuestra lectura del pasaje. Y el título del sermón del día de hoy, que deriva de este texto, es Enseñando a los nuevos discípulos. Enseñando a los nuevos discípulos. Y el día de hoy veremos en nuestro pasaje algunos aspectos, algunas características que deben de ser enseñados en los nuevos discípulos, pero no solo para los nuevos discípulos, sino para quienes somos también discípulos. Es decir, tenemos que estar recordando y practicando estos aspectos en nuestra vida diaria. Por lo que para aquel que se integra, a lo mejor esto es algo nuevo. Para quien tiene pocos meses, pero es necesario clarificar y profundizar en estas características. ¿Cuáles son? Vamos a ver 5 el día de hoy. Y la primera es ser fortalecidos. No te preocupes, lo vamos a ir viendo a lo largo de la predicación. Solo las quiero mencionar para que las tengas un poquito en mente. Debemos ser fortalecidos.
debemos permanecer en la fe. Es una característica que se menciona en el pasaje, que experimentarán dificultades. Se establece liderazgo, establecer liderazgo y mantenerse humildes. Estos 5 aspectos vamos a estar desarrollando el día de hoy. Y la semana pasada veíamos algunas características en Pablo durante su ministerio en este primer viaje misionero que realizó. ¿Cuáles eran? Veíamos que era poder, popularidad, pasión, persecución y perseverancia. Y vimos cómo Pablo, de manera milagrosa, también después de haber recibido una tremenda golpiza, que llegaron a pensar que lo habían matado, se para y se mete nuevamente a la ciudad de Listra. Esto lo veíamos la semana pasada, donde al día siguiente Pablo y Bernabé salen rumbo a Derbe. ¿Y qué es lo que hacen ahí después de esto que sucede? Pues lo que han estado haciendo durante este viaje, que básicamente es predicar el evangelio. Están predicando el evangelio. Pero no es que simplemente pregone el evangelio o pregonen el evangelio, ya que están haciendo discípulos, respondiendo a la gran comisión que nos dejó el Señor Jesucristo. Están haciendo discípulos. Y el hacer discípulos requiere tiempo, requiere mucho tiempo. Lucas no menciona prácticamente nada de los eventos dentro de Derbe. Pudiéramos imaginar que no hubo mayores complicaciones y que invirtieron tiempo en los creyentes también ahí. Pues dice que de hacer muchos discípulos, dice que hacían discípulos. Tal vez estuvieron unas semanas ahí y seguramente pensaron en su camino de regreso. Ahora, recuerda espacialmente, o sea, en dónde más o menos se encuentra Pablo, en qué región. Acuérdate que Pablo está como en esta parte de lo que hoy conocemos como el país de Turquía, como en la parte sureste más o menos. Andan en esta región y entonces van a regresar a Antioquía de Siria, ¿sí? Y para esto tenían 2 opciones: hacer un viaje vía terrestre, hacia el este un poco y de ahí descender hacia el sur y llegarían a Antioquía de Siria. Y entonces ellos hacen el camino contrario. Ellos se regresan para poder pasar por estas ciudades donde ya predicaron el evangelio, pero no solo predicaron el evangelio, fueron golpeados también, fueron criticados también. Y entonces prefieren hacer este viaje del regreso, que va a ser más largo, que va en cuanto a distancia, pero también en tiempo, porque iban a tomar y pasar por estas ciudades. Entonces, ellos deciden tomar esta ruta más larga y este viaje de retorno les permitiría realizar otra actividad, asumiendo una nueva función. ¿Cuál función? Una función de seguimiento de estos convertidos que habían escuchado el evangelio y que habían creído en el evangelio. ¿Por qué? ¿O para qué? Pues para capacitar, para fortalecerlos y de poner en una perspectiva real el evangelio en las circunstancias en las que se desarrollan estas personas, en las que se desarrollaban. ¿Por qué? Porque a veces una cosa, todo lo nuevo a veces es muy atractivo y entonces Pablo va a poner un poco en realidad el contexto y el valor del evangelio en sus vidas. De hecho, esto es un problema, esto del seguimiento es un problema hoy en día y en muchas partes del mundo. ¿Por qué? Caso en nuestro país. En alguna localidad o municipio se predica el evangelio, que esto es muy bueno. Se hacen incluso estas campañas de salud, ayuda social, se acaba, se van y ya no hay un seguimiento. Hasta que llega
alguna otra organización paraeclesiástica y hace lo mismo. Ayudan, predican el evangelio, campañas de salud y terminan y se van. Y así pueden pasar los años. No hay un seguimiento, ni siquiera un establecimiento de una nueva iglesia local. Y no estoy diciendo que propiamente esto esté mal. Esto es algo bueno, es algo muy bueno porque es ayuda social y se está predicando el evangelio. Pero no hay un seguimiento para estos que han creído en el Señor y puedan ir creciendo en su discipulado. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Ellos, Pablo y Bernabé, regresan con una actitud pastoral y hay que decirlo también, con una actitud valiente. ¿Por qué? ¿Qué le sucedió? Ya lo mencionamos, ¿no? Fue golpeado el apóstol Pablo al grado de considerarlo que estaba muerto. Pero ellos están regresando en dependencia del Espíritu Santo. A lo mejor no se menciona aquí, pero es parte de esta gran historia de Hechos. Y por eso el título de Hechos de los Apóstoles. Pues regresan a Listra, a Iconio y a Antioquía de Pisidia. Y a partir del versículo 22 es donde vemos la primera característica o este aspecto que realizan. ¿Y cuál es? Número 1, ser fortalecidos. Ser fortalecidos. Dice en nuestro texto, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, que literalmente se lee fortaleciendo las almas de ellos. Y en algunas traducciones esta palabra de fortalecer la colocan como confirmar o apoyar de manera persuasiva. Hay que persuadirlos para animarlos, para fortalecerlos. Y es que imagínense esto era muy necesario. Imagínense estos creyentes que estaban viendo cómo se organizaban los judíos de Antioquía y de Iconio y se iban a buscar al apóstol Pablo y a Bernabé a Listra. Y seguramente se preguntaban, ¿se van a ir a buscarlos? ¿Tan grande es su molestia del evangelio que recorrerán varios kilómetros y gastarán dinero para hacerles daño? Uy, si así va a ser esto, de ser creyente, como que ya empiezo a dudar un poquito, ¿no? Como que ya esta emoción que sentía al principio, como que ya se me está bajando, ¿no? Por eso es necesario que regresaran para fortalecerlos. Porque así manifestarían que soportarán algunos problemas y fortalecerlos ante dichos problemas y condiciones por las que estaban pasando, o a lo mejor todavía no la estaban pasando, pero esa era una realidad que posiblemente iba a suceder en el futuro. Y definitivamente no creo que Pablo regresara y les dijera, bueno, échenle ganitas, no pasa nada. O sea, solo son unos golpecillos y ustedes échenle ganitas. No, seguramente el Señor, Pablo, a través del Espíritu Santo, los fortaleció diciéndoles algunas o recordándoles algunas promesas del Señor. Fíjate lo que dice Efesios 6:10. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, no es que vayas y busques a un coaching motivacional, que sea échale ganitas, que necesites ahí, necesito fuerzas, a lo mejor me voy a echar un ginseng por las mañanas para animarme. Pero no, es fortalécete en el Señor. Y sabes, esto debería de ser uno de los elementos de nuestras pláticas entre nosotros. Podernos fortalecer unos a otros. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos reunimos aquí? Y es lo que estás haciendo en esta mañana, a través de todo lo que hemos hecho, no solo de esta predicación, sino de las canciones que hemos escuchado y que hemos cantado. Estás fortaleciendo tu espíritu. Esto también lo hacemos a través de grupos comunitarios en nuestra iglesia local. Cada iglesia tendrá su forma y su estilo. Y qué mejor poderlo realizar por medio de las enseñanzas de la Biblia.
Dile a la persona que tienes ahí a tu lado derecho, voltea a verla y dile, tú puedes fortalecerme a través de la palabra de Dios. Díselo, que no te dé pena. Tú puedes fortalecerme a través de la palabra de Dios. Ahora voltea a la izquierda y haz lo mismo. Tú puedes fortalecerme a través de la palabra de Dios. Es necesario que podamos fortalecernos los unos a los otros de manera constante. Y de alguna forma, esto de fortalecer tiene un tinte para los otros aspectos que siguen a continuación. El segundo, número 2, permanecer en la fe. Permanecer en la fe, porque les dice permanecer en la fe, pero también perseverar en esta fe, exhortándolos a que perseveraran en la fe, a que perseveraran en la fe. Y aquí el término de exhortar puede significar animar, animar. Charles Carter explica, la exhortación tenía un carácter principalmente como advertencia o aviso con que se intentaba persuadir y apelaba principalmente a las emociones y a la voluntad. Además, fe en este sentido tiene que ver con la fidelidad a la doctrina que les había sido enseñada, por la que les animaban a mantener la doctrina recibida, y esto evidentemente repercutiría en una perseverancia en la fidelidad del Señor. La perseverancia es una característica esencial de la fe que salva, pero que no solo salva, que transforma. No es solo perseverar por perseverar, sino más bien porque Dios nos los pide, pero también por el hecho de que deseamos agradarlo a Él. Además de que nos beneficia en diferentes sentidos. La perseverancia en la vida cristiana constituye una batalla de entrada con nosotros mismos, porque habitamos en la carne. Es como cuando dices, hoy en la mañana me voy a parar a las 6 de la mañana y lo primero que voy a hacer es abrir mi Biblia y repasar, estudiar por ahí un capítulo. Y suena el despertador y el snooze, ¿no? 5 minutitos o 10, depende de cómo lo programen, ¿eh? Yo lo programo en 2 minutos nada más. Ya, que me regale 2. Vuelve a sonar otra vez y otra vez. Bueno. Entonces te levantas, ya se me hizo un poquito tarde y así se va a lo largo del día. Bueno, en la tarde, bueno, en la noche, te duermes y así al siguiente día. No. Tenemos que perseverar en esto. Porque batallamos con nuestra carne. A veces puede ser pereza, cansancio, desánimo. Otro aspecto con el que estamos batallando para esta perseverancia es que algunos, pues tenemos que recordar que hay una batalla espiritual. Hay una batalla espiritual. Estas regiones celestes de las que nos habla la Biblia están ahí presentes, pero también el mundo, ¿no? Otra vez, deja eso, no tiene sentido, vamos a hacer otra cosa, no te intereses en eso, no profundices, no es necesario, no necesitas. Entonces, tenemos estos aspectos con los que estamos batallando constantemente para nuestra perseverancia. Y este aspecto de perseverar en la fe, Pablo lo dice casualmente, se lo escribe a Timoteo. En su segunda carta va a aparecer en la pantalla. Es lo que dice, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido. Bueno, Julio, pero eso es palabras de Pablo hacia Timoteo, y pues Timoteo pudo haber sido anciano en una iglesia, pero yo no soy ni anciano, ni pastor, ni diácono, entonces puedo lavarme las manos y esto no es para mí. No, evidentemente esto tiene una aplicación también para ti y tenemos que perseverar
en la fe. Pedro mismo también lo escribió. Y es una constante porque el Señor nos conoce y necesita recordárnoslos de manera constante. En 2 de Pedro 2, 17 y 18, anótalo, no va a salir en tu pantalla, intencionalmente esto es así. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigan de su firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Persiste en tu fe. No te quedes donde estás. Lee, medita, ora, comparte, ayuda, anima a otros. Pero es que no sé cómo hacerlo. Bueno, precisamente por eso necesitas perseverar en la fe, necesitas permanecer en la fe. Algo práctico que puedes hacer, por lo menos haz una de estas dos cosas esta semana. ¿Cuándo fue la última vez que memorizaste un versículo? ¿Hace un mes? ¿La semana pasada? ¿Hace 6 meses? A mí me cuesta mucho, debo confesar que batallo con la memorización de la palabra. Entonces, sé intencional y esta semana repite, escribe, raya ahí en la pared de tu casa o en el espejo algún versículo y te sugeriría algunos de los que ya he mencionado. Espero que estés tomando notas. Por otro lado, ¿quién es especialista en preocuparse? Que levante su mano. Pues con los que no levantaron la mano voy a ir para que me den algunos tips para no preocuparme. ¿Qué es lo que estás haciendo cuando te estás preocupando? Estás pensando en el problema. Le das vuelta, vas por ahí en el metro, en tu coche y vas pensando en eso. Vas pensando en el problema, cómo resolverlo, a quién voy a pedirle ayuda, si orar al Señor o estás orando por ese problema. Y entonces es una forma de meditar en la palabra. Esto ya lo sabes hacer, estar pensando en esa situación. Entonces lee algún texto y hazlo práctico. Preocúpate por ese texto para que estés meditando todo el tiempo al respecto y puedas ir entendiéndolo y desarrollando y creciendo un poco más en lo que quiere el Señor, en lo que nos ha dejado el Señor en su palabra. ¿Cuál vas a hacer? Por lo menos una de estas dos. Tienes que ser fortalecido, permanecer y perseverar en la fe, porque vendrán momentos difíciles. Es decir, experimentarán dificultades. Punto 3. Experimentaremos dificultades. ¿Y qué mejor que estar firmes en la fe? Dice el pasaje, y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y aquí me voy a pasar un poquito más de tiempo en este punto. Les animaban a considerar, Pablo y Bernabé, a estos discípulos, a considerar la persecución como un elemento natural en la vida cristiana. Probablemente muchos de aquellos creyentes habían sufrido por el testimonio del Evangelio o iban a sufrir. También posiblemente habían presenciado los momentos difíciles y estos golpes que le dieron a Pablo. Habían estado viendo esto y se preguntaban, ¿estamos preparados? ¿Están preparados para las dificultades que vendrán? Porque son inevitables en nuestra vida. Por eso les exhortan, los animan a aceptar que la vida cristiana está rodeada de muchas dificultades que no terminarán aquí, que terminarán al 100% hasta que seamos llevados a la presencia del Señor. Y a lo mejor por un lado no estamos tan deseosos de la muerte, o algunos tienen miedo de este evento. En lo particular,
yo no consideraría que tengo miedo a la muerte, porque sé a dónde voy a ir. Sé que ya no va a haber más dolor. A lo que sí le tengo miedo es a lo mejor al proceso para llegar a la muerte. Es decir, a través de una enfermedad, a través de estas enfermedades que a lo mejor son degenerativas y cada día va empeorando la situación y llega al grado en que no eres dependiente de ti mismo y necesitas depender de alguien más. Eso sí me da un poco de miedo. Pero ¿sabes qué? Tenemos que ser fortalecidos en el Señor. Y a pesar de que las dificultades, a veces las horas parezcan días, los días parezcan años, cuando estamos en una dificultad, es temporal, es solamente temporal. De hecho, el texto dice literalmente, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, puedes observar que las dificultades por las que el apóstol Pablo ha pasado hasta aquí es fundamentalmente por predicar el evangelio. Aunque evidentemente las dificultades se van a presentar en diferentes áreas o esferas de nuestra vida, y a lo mejor puedas pensar, híjole, si de por sí ya tengo problemas, imagínate si empiezo a predicar de manera intencional el evangelio. Si me vuelvo cristiano, si empiezo a querer depender del Señor. Si ya tengo problemas, échale una rayita más. Ya le estoy agregando un poco más de riesgo. Pues soy creyente, ya soy creyente y a lo mejor estás en la escuela, en el trabajo y ya por ahí ya te pusieron apodos, ¿no? Ya empieza, a lo mejor ya te adaptaste. ¿O no? Te empiezan a decir aleluyo, Flanders, Santurrón, entre otras muchas cosas, ¿no? Y dependiendo del contexto en el que vivas, esta problemática puede ser unos cuantos apodos o simplemente escalar a que no te permitan trabajar, que te despidan, que te corten servicios básicos del hogar, o que te expulsen de un pueblo. Y esto es una realidad en nuestro país. A lo mejor en nuestro contexto urbano, en la Ciudad de México, no es así, pero es una realidad en algunas partes de nuestro país. Pablo da a entender que la vida de los cristianos no será una vida fácil y exenta de dificultades, sino que tendrán que enfrentarse a duras situaciones difíciles y de varios tipos. Y de estas palabras entonces tenemos que pensar si esto es un elemento condicional, lo que dice, para que puedan entrar para nuestra salvación. Es decir, que necesariamente y de manera innegable tengamos que sufrir. Bueno, como ya dije, siempre va a haber situaciones de sufrimiento y esto es derivado de la naturaleza caída y de la separación del hombre para con Dios y que el Génesis 3 nos habla. Por ejemplo, el trabajo no es un castigo de Dios. Hay quienes piensan o pensamos a veces, porque estamos pasando por ahí, y dices, ay, ya no, ya fue suficiente. ¿Por qué me castigas con este trabajo? Pero no, el Señor crea al hombre y ya le da trabajo. El problema, y derivado de la caída del pecado, es que ya este trabajo va a ser un poquito sufrido con el sudor de nuestra frente. No se trata que necesariamente vayas en búsqueda del conflicto y después digas o quieras hacerte la víctima. No, simplemente si estás pasando por un momento donde todo es miel sobre hojuelas, gracias a Dios por ello, disfruta el momento, pero también prepárate para los momentos de dificultades. Por lo que no es evidentemente un elemento condicional para la salvación, pero sí algo que llegará de una u otra forma. Y si somos creyentes fieles, todos los cristianos han de sufrir de alguna manera. Porque el hecho de que queramos y deseamos llevar una vida piadosa para agradar a Dios, de alguna manera motivará el sufrimiento.
Lo dijo el Señor Jesucristo, ¿no? En el mundo tendrán aflicción. Es inevitable, vamos a pasar por ello. Y si a lo mejor tú no eres creyente y no te consideras cristiano, créeme que si te arrepientes de tus pecados y te acercas al Señor, vas a tener la capacidad, a lo mejor no de cambiar las circunstancias, pero de depositar esas circunstancias en las manos del Señor, y el Señor te moldeará a ti y te cambiará a ti, si es que dependes de Él y te arrepientes de tus pecados. Pero para nosotros que ya hemos creído en el Señor, esto es una constante. Tenemos que seguir acercándonos al Señor, porque estamos en batalla. Así como Pablo nos recuerda, Pablo también le recuerda a Timoteo en el capítulo 2, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Y esto se empieza a notar, en nuestra sociedad cuando externas que eres creyente y que quieres hacer las cosas para agradar a Dios. Tentaciones, enfermedades, problemas económicos, un vecino difícil, burla en la escuela, pérdida de trabajo, problemas dentro del trabajo, pueden estar pasando en este momento en tu vida. Pero acércate al Señor, fortalécete en Él. Toma tu cruz del sufrimiento, que es algo que aceptamos cuando creímos en el Señor. Y como le obedecemos, podemos fortalecernos. Puedes tener dos opciones, ya tú que eres creyente, ¿no? La primera es que digas, ya me cansé, no soporto esto, me voy de la iglesia. Pierdes tu entusiasmo para con el Señor. O la segunda es que nos sometamos a esta etapa en la que el Señor está moldeándonos a través del sufrimiento, donde nos está haciendo más dependientes de Él y por lo tanto estamos agradándole. Es decir, puedes que tengas una actitud y le digas, Señor, mira, esta es mi agenda, ¿la puedes llevar? Porque es la que yo quiero. Llévala tú, compláceme, cumple mis propósitos. O que tú tomes la agenda y le digas al Señor, ¿qué quieres que haga? Yo llevo la agenda que tú tienes para conmigo. Será algo temporal. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Lo dice Pedro en el capítulo 5:10 de su primera carta. Con relación a esto, escribe A.W. Tozer, ahora podemos permitirnos sufrir. Tendremos una larga eternidad para disfrutar. Y nuestro disfrute será entonces legítimo y puro, porque llegará en el momento y del modo adecuado, como parte del plan redentor del Señor. Hay mucho que decir de este tema y me gustaría simplemente cerrar con esto que no lo dice el texto, pero tengamos cuidado de juzgar el sufrimiento de los demás, porque podemos ponernos la camisa, el traje espiritual y decir, uy, no, seguramente está sufriendo porque anda pecando, así como este movimiento feminista fuerte que dice que cuando le hacen algo a un hombre en su hogar, uy, seguramente algo ha de haber hecho, ¿no? Algo hizo, por eso le hicieron lo que le hicieron. Tengamos cuidado de no juzgar el sufrimiento de los demás pensando que es pecado. Puede que sí lo sea, pero si estás observando claramente el pecado, a lo mejor es momento de que tú te acerques y le digas, arrepiéntete de tu pecado, acércate al Señor. Tengamos cuidado con eso.
Punto número 4. Establecer liderazgo. Establecer liderazgo es lo que hacen en este regreso del viaje Pablo y Bernabé. Versículo 23. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Las iglesias establecidas necesitaban de una estructura de gobierno que les permitiera tener quienes asumieran responsabilidad y quienes asumieran dirección y rumbo para con la iglesia y con un aspecto pastoral. A pesar del poco tiempo desde que habían escuchado el evangelio, en cada una de ellas seguramente había algunos creyentes que habían alcanzado, vamos a llamarlo así, algún tipo de madurez, habían crecido como para servir a la iglesia y para ser establecidos como ancianos, como guías ahí. Y así enfrentar las pruebas o persecución que se presentaran a futuro. Los ancianos podrían dar más instrucción y ánimo a la iglesia local, que es parte de lo que hacemos nosotros como pastores ancianos. Y en este sentido, F.F. Bruce en su comentario a los Hechos menciona: se ha señalado más de una vez que la política misionera más actual, es decir, hoy en día, habría pensado que es peligrosamente idealista reconocer a convertidos de apenas unas semanas como líderes de sus iglesias. Ahí entra un pero, ya que dice, quizá Pablo y Bernabé eran más conscientes de la presencia y el poder del Espíritu Santo en las comunidades de creyentes. Eran otras circunstancias, era otro contexto. Ahora, tienes que recordar un poco, ya mencioné algo de lo que hacen los ancianos, pero aquí tienes una definición general. Los ancianos gobiernan la iglesia a través de la autoridad delegada por Dios, es decir, no nos ponemos nosotros mismos, es una autoridad que ha sido delegada por el Señor y la ejercen o ejercemos en sumisión a Cristo para el cuidado y beneficio espiritual de la iglesia. Y esto implica hoy en día realizar múltiples funciones, pero las fundamentales, las básicas que no podemos dejar de hacer como ancianos es la predicación de la palabra, que no necesariamente es desde aquí del púlpito, puede ser una de ellas, pero también de la enseñanza y la oración. La oración. Ahora, si te das cuenta, el pasaje dice ancianos, es decir, que está utilizando un plural, lo que nos habla de una variedad, una abundancia, ¿no? Un gran número de cosas. Y en este caso hacemos referencia a los ancianos, es decir, que en estas iglesias ordenaron, o por lo menos 2. Y es algo que vemos en otros pasajes. Y el que sean más de uno es conveniente para la iglesia. ¿Por qué? Hay más dones practicándose, hay más capacitación, un mayor cuidado, podemos equipar de una mejor manera a los santos, es decir, a ustedes, entre muchas otras cosas. ¿Para qué tener un maestro pastor si puedo tener varios, si podemos tener varios? Así vemos un modelo bíblico de pluralidad de ancianos para el beneficio de la iglesia. Aparte de que protege a la iglesia de nosotros mismos. Ahora, no se dice en el pasaje cómo se procedía para establecer estos ancianos de la iglesia, pero según el comentarista Samuel Pérez Milós, había una participación de la iglesia que incluso en su comentario él menciona que dice que posiblemente había una respuesta incluso a mano alzada por parte de la iglesia que estuvieran confirmando a estos ancianos, donde después de hacer esto se procedía a la oración. Pero podemos pensar que la iglesia debiera también dedicar un tiempo intenso a la oración para que el Señor establezca a quienes realmente deben conducir la congregación. Porque si recuerdas esta definición que di de ancianos,
son quienes gobiernan la iglesia a través de la autoridad delegada por Dios. Y para esto el ayuno es fundamental porque provee más tiempo para orar. Es interesante apreciar que los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Y a quiénes se refiere esto? Pues a estos ancianos que evidentemente tenían que ser creyentes, pero también a esta misma comunidad que estaba orando por ellos y a favor del Señor, ¿no? Suponemos estos miembros de estas iglesias locales. Siguen con su viaje de regreso, versículos 24 al 26, pasaron por Pisidia, llegaron a Panfilia, después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Atalia y de allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Atravesando Pisidia del norte a sur, entraron en la provincia de Panfilia, llegando a Perge, donde la primera vez que pasaron por ahí, digamos en el viaje de ida, al parecer no habían predicado. Quizás, probablemente derivado de la separación de Juan, ¿no?, que estaba reciente. Ahora lo están haciendo y no sabemos si hubo oposición o no, porque no se especifica nada al respecto. Lucas no menciona nada. Finalmente llegan a la ciudad de Atalia, que es puerto de Panfilia, en esa región, donde este sitio de Atalia, Pablo y Bernabé se embarcaron hacia Siria, llegando a Antioquía de Siria, es decir, el resumen de su viaje de regreso. Pablo y Bernabé se embarcan hacia Siria, llegando a Antioquía. Los misioneros retornaron nuevamente a su iglesia local después de haber cumplido el programa para el que habían sido encomendados por la obra del Espíritu Santo. Y si bien este primer viaje misionero en el registro que nos dejó Lucas se menciona a partir del capítulo 13, el viaje pudo haber durado entre por lo menos 1 y 2 años. La mayoría de los comentaristas dicen que duró entre este tiempo, pero hay algunos que mencionan que quizás hasta 4 años. 4 años, no fue un viaje sencillo. Y ya establecidos, por decirlo así, en su iglesia, proporcionan un informe y es donde vemos la última característica. Número 5, mantenerse humildes. Mantenerse humildes. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo habían abierto a los gentiles la puerta de la fe, y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Pablo y Bernabé regresan habiendo cumplido el trabajo misionero a la iglesia local de la que podríamos considerar que ellos eran miembros. La iglesia los había encomendado en esa tarea, en esa función, y ahora están aquí dando un informe que probablemente debió de ser muy descriptivo, mencionando cómo se establecieron las iglesias y de cómo Dios los libró de la muerte en muchas ocasiones, cómo iban recorriendo el mar, a lo mejor algún momento de desesperanza, de enfermedad, y contaban esto a los hermanos de Antioquía. Y enfatizan cómo fue la provisión que hizo el Señor para con sus vidas. En todo ese tiempo que se estuvieron moviendo de un lugar a otro para predicar el evangelio, para consolar, para animar, para advertir y establecer ancianos en cada iglesia. Y fíjate que en el informe que no se dieron la gloria a ellos mismos. No fueron ellos usando sus recursos, capacidades, elocuencia y fuerzas los que hicieron el trabajo, sino que fueron instrumentos en las manos del Señor, ya que le dan el honor a Dios. El apóstol siempre tuvo muy claro eso. De hecho, por ahí le escribe a los Corintios, ¿no? Aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí.
Es notable apreciar que el honor de lo que han realizado era siempre dado al Señor. Había sido obra de la gracia de Dios la salvación de tantos, a pesar de la oposición que se había manifestado y de los muchos peligros afrontados. Era simplemente un asunto de la gracia obrando en estos hombres. Y habían abierto la puerta de la fe a los gentiles, no en sus propias fuerzas, sino por obra del Señor. Se mantenían humildes ante las acciones realizadas. No se enfocaron en lo que ellos mismos podían hacer y en sus capacidades. Y si somos sinceros, en algunos momentos hicieron cosas que pensaríamos, wow, la verdad, no cualquiera. Pero finalmente ellos eran conscientes de que la obra de Dios estaba en ellos, utilizados por el Espíritu Santo que habitaba en ellos. Por lo que tenemos que mantenernos de alguna forma en el lugar adecuado, pensando en que lo que hacemos es para y por el Señor. Porque nadie, absolutamente nadie, tiene que ofrecerle a Dios, ya que de entrada estábamos alejados de Él y Él tomó la iniciativa para acercarse a nosotros. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Por otro lado, era necesario enfatizar que de alguna forma entendieran lo que estaba significando este establecimiento. Estaban estableciendo por primera vez iglesias mayoritariamente o netamente gentiles. Que el próximo capítulo vamos a ver algo un poco al respecto, ¿no? Estas iglesias formadas por gentiles convertidos ya era una realidad, se estaba extendiendo a lo largo del mundo. Y se quedaron mucho tiempo con los discípulos, donde puedo imaginar que pusieron en práctica algunos de estos aspectos para bendecir a estos discípulos de Antioquía, porque regresaban de alguna forma a su iglesia local. Recuerda estos aspectos que vimos hoy: ser fortalecidos, permanecer en la fe o perseverar en la fe, experimentarán o experimentaremos dificultades, establecer liderazgo y mantenerse humildes.